evangelista Nicole Hernández y gracias por compartir esta aventura fantástica donde aprenderemos muchas cosas y sobre todo lo que nos quiere decir Jesús. En este video vamos a aprender que a veces nosotros cometemos cosas malas y esas cositas malas nos alejan del amor de Dios. Pero antes de comenzar con el tema de esta semana debemos hacer algo muy importante, lo cual es la oración. Así que cada uno de nosotros nos vamos a poner en presencia del Señor y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por un día más de vida. Te doy gracias por proteger a mi familia y por protegerme a mí. Perdóname si en algún momento te he fallado y perdona todas las cosas malas que haya hecho. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a superar las distintas dificultades que se nos presenten con tu inmensa sabiduría. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, ya hicimos nuestra oración y ahora todos nos sentimos muy bien porque acabamos de comunicarnos con Dios. El día de hoy aprenderemos sobre la desobediencia y el pecado. Ahora vamos a ver una historia muy bonita. ¿A quién de ustedes les gustan las historias? A todos, ¿verdad? A mí también me gustan las historias porque son muy bonitas y a través de ellas aprendemos mucho. ¿Pero de qué tratará la historia? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? Que la historia trata de lo que tengo atrás. ¿Y qué observamos atrás? Observamos un hombre y una mujer, ¿verdad? ¿Qué más? Un fruto, una serpiente y sobre todo un árbol. Muy bien, chicos, la historia trata de lo que tengo atrás, pero para averiguarlo vamos a ver la historia. Jardín del Edén. Adán y Eva amaban mucho a Dios. Ellos caminaban desnudos por el jardín porque no tenían por qué sentir vergüenza. Dios le había dicho a Adán y a Eva que podían hacer todo lo que quisieran. Solo había una regla que cumplir. Dios le dijo que pueden comer el fruto de cualquier árbol del jardín, menos el de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva sabían eso a la perfección. De todos los animales que había en el Edén, la serpiente era la más inteligente y astuta. Un día la serpiente se arrastró donde estaba la mujer y le engañó diciendo: ¿así que Dios le dijo que no comiera el fruto de este árbol? Ella respondió: solo del árbol que está en el medio no podemos comer. Si lo hacemos moriremos. No morirán, dijo la serpiente. Hay una razón por la que Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Es que si lo hacen, ustedes sabrán todo lo que Él sabe. Entonces la mujer se acercó al árbol. Ella no sabía qué hacer, pero al final tomó una decisión. Ella tomó una de las frutas y comió un pedazo. Luego llevó la fruta a Adán y le pidió que comiera también. Tan pronto los dos comieron un pedazo de la fruta, sintieron como si una nube estuviera sobre ellos. La luz del sol dejó de brillar y todo se puso frío. Adán y Eva sintieron miedo por primera vez. Una de las cosas que notaron era que estaban desnudos. Rápidamente cosieron hojas de plantas para cubrirse. Nunca antes habían sentido miedo o vergüenza. Por eso se dieron cuenta de que algo estaba mal. Adán, Eva, los llamó Dios. Nos estamos escondiendo, dijo Adán, porque estábamos desnudos. Ustedes saben eso porque comieron del árbol, respondió Dios con un suspiro. Luego Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Dios dijo: serpiente, deberás arrastrarte sobre tu vientre. Un día el hijo de una mujer te derrotará. Eva, darás a luz con dolor. Y Adán, te será difícil producir alimento.
Luego Dios hizo ropa para Adán y Eva y los mandó a salir del jardín, porque si no, ellos podrían desobedecerlo otra vez. Después Dios puso un ángel con una espada en llamas, para que no regresaran. Adán y Eva, muy arrepentidos, bajaron sus cabezas. Ellos estaban juntos, pero aún así tenían miedo de lo que podría pasarle fuera del Edén. Muy bien, niños, ya vimos esta pequeña historia. ¿Les gustó? Sí, ¿verdad? Esta pequeña historia trató sobre Adán y Eva que cometieron el pecado original, que es la desobediencia a Dios, pues ellos quisieron ser como Dios y se dejaron engañados por esa serpiente. Comieron del fruto del árbol prohibido del bien y del mal y fueron sacados del jardín del Edén y perdieron esa amistad que tenían con él. ¿Pero qué es el pecado original? Como ya lo habíamos visto, el pecado original fue lo que cometieron nuestros primeros padres, que consistió en desobedecer la orden que Dios les había dado. Y es el origen de todos los pecados y con la que nacemos todos los hombres. Cuando hemos nacido, hemos tenido ese pecado original. Pero ¿cómo se podrá borrar ese pecado? Se borra mediante el sacramento del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, se nos borra ese pecado original y nos convertimos a través de ese sacramento en hijos de Dios. ¿Pero a quién perjudicó? A los descendientes, a los hijos de Adán y Eva y a todos nosotros, ya que hemos nacido con ese pecado original. ¿Y quién es el demonio? Como ya vimos, la serpiente representa al demonio, pero el demonio es un ángel malo que rechazó a Dios y se convirtió en malo para siempre. Bueno, chicos, ya vimos que Adán y Eva desobedecieron a Dios, no cumplieron con lo que Dios les había mandado, pues nosotros también desobedecemos a nuestros papitos, a nuestros profesores y a Dios, y todo eso se convierte en un pecado. Recordemos que Jesús vino para salvarnos del pecado y de todo lo mal que había en este mundo. Pues para nosotros saber un poquito más sobre qué es el pecado, invitamos al catequista Cristian para que nos explique un poco más. Hola chicos, soy yo de nuevo y en esta oportunidad les vengo a explicar qué es el pecado. Muy bien, el pecado es toda acción negativa que nos aleja del amor de Dios y el rompimiento de unión entre el hombre y Dios. ¿Y qué pasa si nosotros pecamos? Bueno, si nosotros pecamos, nos aleja del amor de Dios, nos puede llevar a la muerte espiritual y somos infelices. Muy bien, ahora que ya sabemos un poco más sobre el pecado, podemos pasar a cuántos tipos de pecados tenemos. Hay dos tipos de pecados, el pecado venial y el pecado mortal. Y el día de hoy aprenderemos cuáles son estos dos tipos de pecados. En primer lugar, para entender mejor qué es el pecado venial o a qué pecado podemos clasificar como pecado venial, veamos el siguiente video. Déjenme contarles una historia. Había unos niños que no prestaban atención a nada ni a nadie. No hacían caso de las reglas o instrucciones que encontraban en su casa, la escuela y en la casa. Si veían un anuncio que decía "no pasar", ellos se pasaban y por esta razón se habían lastimado varias veces. Cuando veían un anuncio que decía "guardar silencio", ellos no hacían ningún caso y hasta se burlaban de las personas cuando les decían que estaban actuando mal. Estos niños creaban mucho desorden, pues cualquier regla que había la ignoraban. Si veían niños formados, los empujaban para ser ellos los primeros en lugar de guardar su turno. ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? No me está gustando esto. ¿Ustedes creen que lo que están haciendo estos niños está bien? Estos niños un día vieron un anuncio que decía "solo los superhéroes pueden pasar por este lugar". Ellos trataban de entrar, pero no podían. Otros niños entraban y salían muy contentos, pero ellos no podían pasar. Ellos se pusieron muy tristes, pues querían ser como
los superhéroes. Entendieron que está mal no hacer caso de las reglas o instrucciones que son para protegerlos. Así que ellos empezaron a seguir las reglas e instrucciones. Los niños pronto pudieron entrar al lugar donde solo los superhéroes pueden pasar. Ellos encontraron que es importante obedecer las reglas e instrucciones para mantener el orden y que hacerlo los hace sentirse muy orgullosos de sí mismos. Entonces, ¿qué es el pecado venial? El pecado venial es una ofensa menos grave para Dios, que no mata la vida de Dios en el alma, pero sí la debilita, y además predispone a la persona a cometer pecados más graves. El pecado venial es una transgresión voluntaria hacia la ley de Dios, en materia leve. Y unos ejemplos de pecado venial pueden ser cuando nosotros nos reímos de la caída de algún compañero, o también cuando de casualidad nos llevamos un útil escolar a nuestras casas sin habernos dado cuenta. ¿Y cómo podemos ser perdonados cuando cometemos un pecado venial? Bueno, podemos ser perdonados escuchando misa y también orando. Muy bien chicos, ahora que ya sabemos un poco más sobre el pecado venial, vayamos a ver el siguiente video que va a tratar sobre el pecado mortal. Prestemos mucha atención. Había una niña llamada Lena que se portaba muy mal. Ella les pegaba a sus amigos, discutía por todo y siempre estaba enojada. Les gritaba a todos y se portaba muy mal con todos, incluyendo a su perrito. Cuando su mamá o maestros le decían que lo que hacía estaba mal, ella no hacía caso y ni se sentía mal por lo que hacía. Culpaba a todos de lo que pasaba. Esa actitud le impedía cambiar, pues ella siempre pensaba que todos se merecían lo que ella les hacía. Al actuar así, ella lastimaba los sentimientos de sus amigos, a su perrito, y su mamá y maestros se preocupaban mucho por su comportamiento. A pesar de no sentirse mal por lo que hacía, Lena por dentro estaba siempre triste o enojada. Ella se pasaba recordando todo lo malo que le pasaba, perdiendo las esperanzas de que las cosas mejoraran. Sus calificaciones eran bajas, pues no prestaba atención y hacía sus tareas escolares. Había perdido a sus amigos, pues se enojaba por cualquier razón y los trataba mal. Lena trataba muy mal a su perrito hasta que pensó que quizá él podía irse con otros niños que lo trataran mejor, así que decidió cambiar. Popper, su perrito, la escuchaba siempre cuando ella le contaba lo que le pasaba, que la ponía triste. Un día, todo cambió cuando en la escuela la maestra contó la historia de los niños de los espejos. En la historia, estos niños confrontaban los mismos problemas que Lena. Todo les salía mal, pero estos niños se veían en unos espejos en donde se reflejaba cómo ellos podían lograr lo que deseaban. Lena se dio cuenta de que ella podría sacar buenas calificaciones y recuperar a sus amigos si se lo proponía. También recordó los ejercicios de respiración que le ayudan a tranquilizarse cada vez que desea gritar o pegar. Los ejercicios le ayudan a controlarse. Ella debe dejar salir todo el aire de sus pulmones y luego, con un respiro profundo, llenar los pulmones, aspirando aire por la nariz y contando hasta 4. Después, mantener el aire sin respirar, contando hasta 7 y finalmente exhalar
exhalando todo el aire, contando hasta 8. Muy bien, niños, ahora que ya hemos visto el siguiente video, podemos decir que el pecado mortal es una ofensa muy grave para Dios, que rompe la gracia con Dios y causa la muerte espiritual. Para que un pecado mortal se considere como tal, existen 3 condiciones. La primera es la materia grave, la segunda es el pleno conocimiento de que es grave y la tercera es el pleno consentimiento para hacer lo que la persona sabe que es grave. Unos ejemplos de pecado mortal pueden ser cuando nosotros matamos a un animalito o golpeamos a un compañero. ¿Y cómo podemos ser perdonados cuando cometemos un pecado mortal? Para ser perdonados por un pecado mortal debemos confesarnos. Muy bien, niños, ahora que ya sabemos qué es el pecado y los tipos de pecados, podemos seguir con el tema. ¿Ustedes sabían que existen pecados capitales? ¿No? Entonces vayamos a averiguarlo. Ahora veamos los pecados capitales. Para conocer de ellos necesitamos responder 3 preguntas. Primero, ¿qué son los pecados capitales? Los pecados capitales son los que nos llevan a cometer otros pecados y con esto hacen que le fallemos a Dios y nos alejemos de su amor. Segundo, ¿cuántos son los pecados capitales? Los pecados capitales son 7, muy bien. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los pecados capitales? Empezamos por la avaricia. Es el deseo de acaparar todo lo que veamos como riqueza. Por ejemplo, Valentina tiene dinero y aún así teniendo pide más a sus papis. La envidia es el resentimiento ante los logros de la otra persona. Ejemplo, Diego tiene envidia o resentimiento ante el logro del primer puesto de su amiguita. La gula es el deseo y consumo excesivo de comida o bebida. Por ejemplo, Anthony se va a la pollería y pide un pollo entero para él solito y lo come todo sin invitar a nadie. La pereza es el desgano ante nuestras obligaciones en la casa, colegio o en la parroquia. Por ejemplo, Pepito no quiere hacer las tareas porque prefiere ver la televisión y no hacer sus tareas. La ira, cuando nuestra actitud se presenta con furia ante un problema o dificultad. Por ejemplo, Yadira es una niña que está haciendo sus tareas y no le sale un problema que le dejará en el colegio y ella de cólera rompe la hoja. La lujuria es el deseo que tenemos hacia otra persona del sexo opuesto. Por ejemplo, es el deseo innecesario hacia la otra persona del sexo opuesto. La soberbia es creernos superiores a nuestro prójimo. Ejemplo, Panchita se cree mejor que Pepita, pero esa actitud no debemos de tenerla. Ahora, muy bien, ya que conocimos los pecados capitales, veamos la siguiente parte. Muy bien, chicos, ahora que aprendimos el tema que nos tocaba el día de hoy, debemos recordar que en el libro de la Biblia encontramos todo lo relacionado con nuestro tema, así que les quiero compartir algunos pasajes bíblicos que le van a servir de mucha ayuda. El primer pasaje bíblico que les quiero compartir es el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, el cual nos dice que todo pecado es rebeldía. Esto quiere decir que al pecar nos rebelamos contra Él y por tal motivo nos alejamos de su amor. El segundo pasaje bíblico que les quiero compartir es el de 1 de Juan, capítulo 5, del 16 al 17, en el cual nos hablan de los dos tipos de pecados que tenemos, uno que es el pecado venial y el otro el pecado mortal. El tercer y último pasaje bíblico que tenemos es el de Marcos 3, versículo 28 al 29, en el cual nos hablan del pecado contra el Espíritu Santo, que es la blasfemia, el cual no tiene perdón, pues se quedará siempre con nosotros. Muy bien, ahora que ya sabemos algunos textos bíblicos para investigar,
podemos pasar a la siguiente parte. ¿A qué me invita Jesús con este tema? Con este tema Jesús nos invita a conocer que el pecado no es un buen camino a seguir y trae consigo consecuencias. Por esa razón nos lleva a tomar conciencia y a ser más obedientes. Muy bien, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Primero aprendimos que el pecado nos aleja del amor de Dios, ya que es una acción negativa. Segundo, aprendimos dos tipos de pecados: el pecado venial, que es el pecado leve, que no nos lleva a la muerte espiritual, y el pecado mortal, que es un pecado muy grave, que sí nos lleva a la muerte espiritual. También Dios nos da un mensaje que debemos de realizar buenas obras para así acercarnos más a Él y nunca alejarnos de su amor. Ahora, todos juntos realizaremos nuestro compromiso. Nos comprometemos a ser mejores personas y a obedecer a nuestros padres para que jamás nos alejemos del amor de Dios. Muy bien, niños, ya hicimos nuestro compromiso con la ayuda del catequista Gianfranco, ¿cierto? Nos comprometimos a ser niños buenos, a portarnos bien y sobre todo a obedecer a papá y a mamá. Muy bien, ahora yo les traigo el reto del día. ¿En qué consiste? Que con la ayuda de papi, mami y hermanos, con toda tu familia, elaborarán cartillas donde describirás las cosas buenas que a partir de hoy vas a hacer. Puedes usar cualquier material que tengas en casita. ¿Ya, chicos? Y no olviden de mandar las evidencias a tus catequistas. Ahora sí, que ya terminamos con el tema del día de hoy, vamos a terminar con nuestra oración final. Y para hacer nuestra oración final, vamos a pedir que en nuestra casita no hagan bulla, que todos estén en silencio. Muy bien. Ahora todos juntos vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero pedirte por mis hermanos. Papito Dios, tú los conoces, sabes lo que están viviendo, conoces sus corazones y sueños. Te pido que les hagas sentir tu amor, que los cuides y los protejas de todo mal, que no les faltes nunca, que no se sientan solos o desamparados. Te pido que me perdones todas las peleas que tuve con ellos, todas las locuras que pude decir lleno de rabia. Perdóname mis egoísmos con ellos. Perdóname porque más de una vez se ganaron un regaño por mi culpa. Te juro, Señor, que no quiero hacerles daño nunca, pero hay momentos en que soy egoísta y solo pienso en mí. Ayúdame a perdonar sus equivocaciones también, que sea mucho más lo que nos une, que el recuerdo se fije más en los momentos alegres que en los tristes, y que sepamos que podemos contar el uno con el otro. Gracias por todas las veces en las que mis hermanos me han defendido, por los momentos en los que sentí su cercanía para ayudarme, por todo lo bueno que hemos vivido juntos, por la vida que tenemos por delante para compartir. Te pido que nunca nos alejemos de corazón, que no haya un motivo más importante, más fuerte que este lazo de hermandad que nos une. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, niños, que cada uno de ustedes debe participar en la celebración de la Santa Misa a través del Facebook de la parroquia La Sagrada Familia, la cual estará presidida por el Padre Hipólito. No olviden que la participación de todos ustedes es de vital importancia, ya que es fundamental para su preparación.